Vamos a hablar de comida también, de nutrición, esta vez de ejercicio físico, así que bueno, espero que hayan almorzado algo, o pueden estar tomando un café, alguna colación que quieran hacer, alguna pequeña comida, con algún alimento que bueno, tal vez tenga que ver con el ejercicio físico o no. Recuerden que este es un ciclo de charlas, es una manera que tiene la obra social, OSECAC, para acercarnos a ustedes y que ustedes también nos traigan alguna duda, alguna sugerencia sobre los temas que estamos hablando. Muchos médicos, algunos de nutrición, como estuvimos viendo, para aumentar las defensas, para bajar el colesterol. Hoy nos toca hablar de ejercicio físico, ¿sí? De alimentos que a veces o frases que se van diciendo en los gimnasios, o recomendaciones que se dan para ganar más músculo, para tener más energía para el ejercicio. Vamos a ver si es tan necesario. Así que bueno, empezamos. Recuerden que estas son exposiciones, charlas, donde hay un espacio para compartir todos estos temas. Entonces siempre damos 30 minutos de charla, de exposición, y en esta hora ustedes tienen tiempo en el chat de ir haciendo las preguntas, que son preguntas que a veces coinciden, a veces son 10 preguntas que tienen que ver con un tema. Nosotros unificamos porque no podemos contestar preguntas muy personalizadas, sino que damos algo general. Pero vayan, si quieren, haciendo preguntas o alguna duda que tengan que ver con alimentación y ejercicio físico, ya las pueden ir escribiendo, ni bien empiezo a dar, como para que no quede al final, así tenemos tiempo de responderlas. Bien, bueno, como siempre, vamos a ir recordando los síntomas que tiene el tema del COVID, ¿sí? Recuerden, como digo, tener el termómetro a mano, porque la fiebre es un síntoma, y si hay, por ejemplo, mucha tos, dolor de garganta, que cuesta respirar, el tema de no sentir el olor a las comidas, olores en general, que sentís que vas perdiendo el olfato y el gusto, es muy importante tomarse la temperatura o, bueno, llamar a estos números. A veces no necesariamente hay que tener fiebre, sino, recordemos, mucha tos, dolor de garganta y que cuesta respirar. Y también pérdida del olfato y del gusto. Entonces acá tienen dos números para llamarnos. Si vivís en Capital o Gran Buenos Aires, 0800 345 1067. 0800 345 1067. Y en todo el país, 0800 666 0400. 0800 666 0400. ¿Sí? Entonces, bueno, empecemos a hablar un poco de qué alimentos ayudarán para que tenga más energía, para hacer ejercicio. Hay que ver si hay que tener tanta energía, porque también recordemos que una de las pautas para no aumentar tanto de peso, o para empezar a bajar esos kilitos que todos recuperamos, es empezar a movernos. Entonces, ¿habrá que consumir tantos alimentos? ¿Qué beneficios tiene el ejercicio físico? Estaría bueno definir primero qué es ejercicio y qué es actividad física. Cuando decimos actividad física, es cualquier movimiento que hacemos con los músculos, desde limpiar, caminar, andar en bicicleta, movernos. Eso es actividad física. No lo estamos planificando ni lo estamos pensando. Lo hacemos a lo mejor para ir a hacer compras, para ir al trabajo, porque tenemos ganas de movernos, que escuchamos una linda canción, que habíamos visto que sería una de las formas de empezar a moverse un poco, poner un tema por día, ¿sí? Lleva 3 minutos, 5, y en toda la semana fueron varios minutos, porque se suma lo que venimos haciendo. Pero cuando hablamos de ejercicio, es cuando ya está más planificado. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos pide 150 minutos por semana, que podríamos decir 30 minutos, ¿sí? Ya es casi por día, 5 veces por semana, pero lo tendríamos que hacer todos los días para evitar aumentar las defensas, por ejemplo, ¿sí? Que ahora es súper importante. Y después tiene un montón de beneficios. Vamos a ver algunos porque son tantos que no tendríamos que tener una hora para hablar del ejercicio físico. Pero bueno, sabemos que si nos movemos, baja el azúcar de la sangre, se utiliza el ejercicio, los músculos utilizan azúcar. Entonces, si ya tenemos algún diagnóstico de la glucemia como una prediabetes, o queremos prevenir que aparezca, sabemos que el ejercicio va a utilizar glucosa, después usa más adelante lípidos, grasas, pero utiliza azúcar en la sangre. Entonces, para ir pensando qué alimentos es importante ingerir,
Si nosotros queremos bajar de peso, no hay que comer tanto antes de hacerlo. Simplemente con una comida normal, tampoco 10 minutos antes de ponerme a bailar, tiene que ser bastante antes. Pero sabemos que usa azúcar, y eso que use azúcar en la sangre es buenísimo, porque si ya tenemos un diagnóstico, por ejemplo, de diabetes, sabemos que si nos movemos es una de las formas del tratamiento para mejorar la glucemia, sin tomar remedios y sin hacer sin tener en cuenta otros factores. Ese es uno, es una pata del tratamiento, una parte del tratamiento, el ejercicio físico, que no tiene que ser extenuante. Si yo no estoy acostumbrado y estoy todo el día sentado en una silla, no puedo de golpe subirme a la bicicleta fija 1 hora y media todos los días, no lo voy a soportar, hasta me va a hacer mal. ¿Sí? Utiliza azúcar, ¿sí? Sobre todo los ejercicios como baile, aeróbicos, baile, caminar, correr, andar en bicicleta, limpiar la casa, dar vueltas por el living, ir a pasear al perro, que ahora, bueno, hay determinados días y algunas personas se tienen que cuidar. Además de bajar el azúcar, miren todos los beneficios que tiene. Baja el colesterol de la sangre. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la semana pasada los tips que hay para bajar el colesterol en la sangre, las pautas? Nosotros nos enfocamos en la parte de nutrición, pero el ejercicio físico es otra herramienta que tenemos gratis para bajar el colesterol de la sangre. Es muy importante. Estos 30 minutos que nos está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, no hace falta que sean 30 minutos de golpe. Pueden ser 10 minutos a la mañana, 10 al mediodía y 10 a la tarde. Y ya hicimos 30 minutos. No lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, hay que empezar a cambiar la actitud, porque lo que nos va a motivar mucho es ver todos estos beneficios, ¿sí?, que tiene. Nos mejora el estado de ánimo. Se sabe que la gente que se mueve más está mejor de ánimo, y esto es empezar a probarlo. Ahora es verdad que nos tenemos que quedar en casa, que no podemos salir mucho, que nos tenemos que proteger. Si bien hay horarios para salir y con mucho cuidado, los que no tengan enfermedades crónicas tal vez lo puedan hacer cerca de su casa, pero también depende el departamento donde vivimos, la casa. Hay determinadas actividades que se pueden hacer, como hablábamos recién, ponerse a limpiar un poco el comedor, la cocina, lavar la ropa y la colgar en la terraza, quedarse un poco en la terraza moviéndose algo, dar vueltas en alguna mesa. Suena aburrido, pero es mucho más lindo bailar. Por ejemplo, poner un tema, y ¿por qué no más? Empezar con un tema por día, ¿sí? Y se va sumando esos minutos que hacemos, que a veces no lo tenemos en cuenta. Nos parece que tenemos que ir a un gimnasio o que nos tenemos que subir una bicicleta, y no tenemos en cuenta que todo lo que estamos haciendo en casa, que sea salir de la silla, de la cama, va a ayudar a bajar el azúcar en la sangre. Miren todo el beneficio que tiene, y vamos a seguir viendo. A destapar un poco esas arterias, a bajar las grasas. Encima nos mejora el estado de ánimo, que en este momento es súper importante. Recuerden que a partir de las 6 de la tarde, las endorfinas, que son esas sustancias que tienen que ver con las emociones, con el estado de ánimo, están medio bajas. Así que si nos llegamos a mover un poquito antes, y sobre todo al atardecer, es buenísimo, porque nos mejora el estado de ánimo. También aumenta la masa ósea, quiere decir la estructura de los huesos, porque mejora la parte muscular. Si lo hacemos repetido y planificado, porque hablábamos que actividad física es cualquier movimiento que hacemos, pero ejercicio físico sería, bueno, de ahora en más, yo sé todos estos beneficios que trae moverse un poco. Es tan saludable, miren todos los beneficios que tiene, y ahora vamos a seguir viendo, que nos fortifica los huesos. Cuando tomamos leche y yogur, si no nos movemos, el calcio es difícil que se aloje en los huesos. Después pasan un montón de temas hormonales, tiene que estar el intestino un poco ácido para que ese calcio se absorba. Pero también moverse hace que la leche y el queso que estamos comiendo, que tienen calcio, el calcio vaya a parar a los huesos y fortifica los huesos. Así que es buenísimo caminar, andar en bicicleta. Obviamente que cada uno en algún momento a lo mejor consultó con el cardiólogo, con algún médico, para ver qué tipo de ejercicio puede hacer, ¿sí? Hay personas que tienen problemas en la vista, que tienen en la retina y no pueden hacer abdominales, es peor. O hay ejercicios de alto impacto donde uno salta mucho, que le hace muy mal a las rodillas. Hay gente que tiene mucho sobrepeso, una obesidad tipo mórbida, y no puede ir a caminar porque se va a lesionar las rodillas. Tal vez tenga que bajar unos kilos o hacer ejercicios
sentado, pero con los brazos y las piernas sin llevar todo el peso para caminar, los que tienen mucho sobrepeso, ¿sí? Y fíjense que ayuda a bajar de peso. ¿Por qué? Porque quemamos calorías. Después de los 30 minutos empezamos a quemar más calorías. Los primeros 30 minutos es como que nos ayuda al corazón. Ayuda a bajar la presión, ayuda a bajar un poco esas grasas que andan circulando en la sangre, ayuda a bajar el azúcar. Si tenemos muchos parientes con diabetes, una forma de prevenir que nos aparezca la diabetes tipo 2 que es la que tiene tanta carga hereditaria y la que podemos evitar, es empezar a movernos más. Si tenemos el azúcar un poquito alta, que no es diabetes, pero es que es una etapa previa, lo mismo. Si queremos bajar de peso, igual, para bajar de peso lo ideal sería hacer 1 hora todos los días. Pero antes de no hacer nada, de estar sentado todo el día viendo series o jugando con la computadora o contestando los mensajes de WhatsApp, empezar a decir, bueno, dejo el celular a un costado y empiezo a moverme un poco. O uso el celular para poner una linda música o bajamos alguna aplicación. Entiendo que cuesta porque a mí personalmente también me cuesta. Vengo a trabajar y a veces cuando tengo más tiempo libre, la verdad que me cuesta bajar una aplicación para hacer ejercicio, pero bueno, todo esto que requiere ir a colgar la ropa, limpiar la casa, ¿sí? Ir a hacer alguna compra, colgar en la terraza la ropa, y todo eso se va sumando, ¿sí? Y si puedo llegar a subir 1 o 2 pisos en el edificio, mejor todavía. Eso cuesta un poquito más, y depende de las rodillas de cada uno. Pero bueno, miren todos los beneficios: bajar el azúcar en la sangre, bajar el colesterol, bajar las grasas, los triglicéridos. ¿Se acuerdan qué eran los triglicéridos? Eran unas grasas que tenemos también que se forman a partir del azúcar, de la dieta, de los azúcares, de las harinas, que están molestando ahí también en las arterias. Se utilizan para formar células y estructuras, pero llega un momento que están de más, y están tapando ahí las arterias. Entonces, además de la alimentación, esta es la herramienta para destapar las arterias. Sería empezar a moverse más. Y hay diferentes tipos de ejercicios. Hay ejercicios donde nos movemos, ¿sí? Y utilizamos oxígeno y usamos azúcar, que son los que vimos: bailar, caminar. Ahora vamos a ver algunos. Ir a andar a algún paseo, bicicleta. Y hay otros que nos limitamos más a la parte muscular, ¿sí? A la estructura de las articulaciones, que sería hacer pesas y todo eso. No es que el aeróbico, que es el de moverse, trae muchísimos beneficios para el corazón y para prevenir enfermedades. Y el anaeróbico sirve para fortificar los músculos. Antes se recomendaba solamente los aeróbicos, que serían hacer gimnasia, ¿sí? Depende de qué ejercicios de gimnasia, pero cinta, correr, bicicleta, ¿sí? Y no se recomendaban hacer pesas y todo. Ahora esto es bien personalizado, si los combinamos, los dos son buenos. Igualmente nos vamos a referir más a los aeróbicos, los que nos hacen bien para prevenir determinadas enfermedades crónicas, bajar el azúcar, bajar la presión arterial. Recién vimos que caminar, moverse, limpiar la casa también nos ayuda a bajar la presión. Bueno, la OMS, como dijimos al principio, recomienda 150 minutos por semana, una actividad moderada, no hacerse loco y ponerse de golpe a hacer 2 horas porque nos sentimos súper mal. Pero bueno, empecemos a hacer algo, ¿no? Ya sabemos que no hace falta 30 minutos de golpe, que puede ser una suma de cosas. Empecemos a estar menos sedentarios. Por ejemplo, es algo muy simple: los platos para las fuentes de comida. Cuando estamos comiendo a la noche, ir llevando los platos, ir a buscar la comida que nos falta, ¿sí? Y no llevar todo junto a la mesa. Tampoco conviene llevar la fuente de milanesas, como siempre hablaba. Dejar la fuente de milanesas en la cocina es un ejemplo. Nos levantamos de la silla si queremos llegar a repetir la ensalada, que sería bárbaro. Siempre, obviamente, tenemos que tener el agua, la verdura para que se vea bien, pero en lugar de estar llevando todo, hay que levantarse de la mesa e ir a buscar las cosas. ¿Por qué empezamos a tener tanto sobrepeso? Recuerden que no existían los controles remotos, que antes nos teníamos que levantar de la silla para apagar la televisión. Depende de la edad que tenemos. Simplemente con esos temas. Nuestros abuelos tenían que lavar la ropa con la tabla,
¿sí? No había lavarropas, ni había coiner, ni un montón de cosas que ahora tenemos. Por eso empezó tanto el sobrepeso, la obesidad y tantas enfermedades que vemos ahora. Ahora, ¿qué tenemos que comer? ¿Qué alimentos son los que nos hacen bien? Muchos están preocupados por los músculos, por ejemplo, para marcar músculos. Todos quieren comer proteínas y a veces cuando uno va a un gimnasio, lo primero que nos quieren vender son todos esos tarros con alimentos con proteínas, aminoácidos, energizantes. ¿Será tan necesario? ¿Qué dijimos recién? ¿Qué necesita el músculo como primer alimento? ¿Necesita proteínas o necesita hidratos de carbono? ¿O necesita ambos? Bueno, el músculo lo que necesita es fortalecerse, llenarse con glucosa, que después se transforma en glucógeno, necesita tener como una reserva de azúcar, de hidratos de carbono, de harinas. No es solo harinas, también son lentejas. ¿Se acuerdan? Los hidratos de carbono sería todo lo que sea harinas, frutas, algunas verduras, ¿sí? Las legumbres que son tan buenas, la quinoa que estuvimos hablando. Los azúcares se necesitan en muy pequeñas cantidades o los podemos evitar. Pero no necesitamos, antes de ir a meternos en una pileta de natación, comer, por ejemplo, 3 huevos, porque esas son proteínas, no nos va a dar energía. Muchos cuando hacen, por ejemplo, tienen alguna carrera de natación o maratonistas, comen huevo antes de empezar a correr. En realidad no es energía. Si antes, a la hora y media, consumieron un plato de pastas, bueno, bárbaro, pero el huevo no va a dar energía para correr y tener más fuerza. O si queremos andar en bicicleta, no tenemos que comer, por ejemplo, un pedazo de queso o tomar un vaso de leche solamente. La leche igual tiene hidratos de carbono, así que podría servir, pero no va a alcanzar. La fuente de alimentos son los hidratos de carbono. Quiere decir que si nosotros queremos adelgazar, o por lo menos o empezar a bajar estos kilos que recuperamos todos, y queremos hacer alguna actividad en casa para no sentirnos mal y mareados, si queremos hacer a las 3 de la tarde, bailar un poco, a la 1:30, tuvimos que haber comido algún hidrato de carbono. Por ejemplo, no sé, una porción de tarta podría ser, porque queremos bajar, no tenemos que comer 3. Una porción de tarta de verduras con ensalada. O podrá ser alguna ensalada, por más que haga frío, un caldo antes y alguna ensalada con tomate. Puede tener huevo, pero no va a ser el nutriente que estamos necesitando. El músculo necesita hidratos de carbono, no proteínas, por lo menos al comienzo. Después vamos a ver que sí, que va a necesitar para reparar. Pero al comienzo necesitamos una ensalada que tenga una papa chiquita, que tenga un poco de choclo, o podemos una sopa de verduras con avena, o una porción de tarta, o si no tenemos ganas de cocinar mucho, nos podemos hacer algún sándwich con atún, con lechuga, tomate. No tiene que ser 10 minutos antes de ponerse a hacer ejercicio, porque si no lo vamos a tener en el estómago y lo vamos a rechazar, nos va a caer muy mal. Tiene que ser por lo menos 45 minutos antes de movernos. O lo ideal sería 1 hora y media. ¿Por qué? Porque esos alimentos se tienen que digerir, se tienen que convertir en azúcar y tienen que pasar del intestino a la sangre y de la sangre al músculo. Entonces, si nosotros comemos, por ejemplo, una banana 5 minutos antes de empezar una clase de gimnasia, no nos va a dar energía. Nos vamos a sentir mal, porque va a estar la banana en el estómago, molestándonos, y al movernos nos vamos a sentir mal. En ese caso tendríamos que recurrir a un alimento tipo como una emergencia, si hace 1 hora y media que no comemos nada. Pero bueno, ya sabemos que son los hidratos de carbono. Entonces, todos esos tarros que nos venden en los gimnasios, esas recomendaciones de comer 2 huevos o 3 antes de hacer ejercicio físico, no nos va a servir para nada, porque lo que necesitamos es hidratos de carbono. Nos va a servir para otro momento que ahora lo vamos a ver, que no es necesario, si comemos bien, si consumimos todos estos nutrientes, ir a comprar esos productos, porque salen caros, pueden llegar a ser nocivos para el riñón, porque todo eso va a parar al riñón, y además muchos tienen un montón de cafeína, de sodio, que nos puede llegar a dar arritmias, salvo que seamos deportistas, que eso esté muy controlado por un médico deportólogo. En algún caso se podría llegar a ver, pero no es necesario. Entonces ya sabemos que antes de un gimnasio no hace falta comer huevo. Y acá está la pregunta: ¿consumir huevo nos da más fuerza para hacer ejercicio? No. Consumir huevo no. El huevo son proteínas,
que son buenísimas, es una proteína más económica que la carne. La clara, que es la parte blanca, está llena de proteínas. Va a ser bárbaro para después de hacer gimnasia. O cuando queremos adelgazar, si ya hicimos la merienda y tenemos hambre a las 7 de la tarde, donde viene el hambre voraz, que sabemos que tenemos las hormonas del estado de ánimo bajas, está más oscuro, nos están por dar las noticias del COVID, entonces vamos a buscar alimentos que nos den alegría, como son hidratos de carbono, pero no nos conviene porque queremos no engordar. En ese caso sí se justifica comer un huevo, porque nos llena, el huevo duro nos llena, ya hicimos la merienda, vamos a cenar, ¿sí? El huevo, cuando hacemos ejercicio, para los que hacen natación, o los que van al gimnasio, o hacen fútbol, el huevo va a servir más que nada después de haberlo hecho, cuando hay que reparar un poco el músculo, ¿sí? Bien. La gelatina tiene muchas proteínas. Hace muchos años la gelatina se hacía con cola de pescado. Entonces tenía proteínas. Esas gelatinas, como antes, eran las sin sabor. Pero ahora todas las gelatinas tienen una sustancia vegetal que se llama agar-agar y no tiene proteínas. La gelatina es azúcar con agua. Así que es como comer un caramelo, ¿sí? Unos sobres de azúcar. La que es dietética no tiene nada. Tiene colorante, tiene agar-agar y gelifica, ¿sí? Se hace sólida. Va a servir para cuando tenemos una diarrea o cuando queremos algo dulce y no queremos engordar nada. Bueno, la gelatina light es agua, no tiene nada de calorías. Lo que sí, el que tiene mucha constipación, que no puede evacuar el intestino, no conviene que coma tanta gelatina, porque hay gente que quiere adelgazar o no quiere engordar, y a lo mejor se hace una fuente de gelatina, come 8 porciones y está constipado. Bueno, hay que sacar la gelatina cuando no vamos a evacuar el intestino seguido, ¿sí? Pero es una forma de aportar agua. En algunas personas que le cuesta tomar agua, la gelatina light, que sería más sana que la común, puede ser, sobre todo en personas grandes, que quieren algo fresco, que les cuesta, porque no hay, el reflejo de la sed se va perdiendo después de los 60 años. Entonces es una forma de aportar agua. Bueno, a ver, consumir más carne ayuda a aumentar los músculos. Bueno, acá también hay un mito. Esta frase no es tan así. Si nosotros comemos más carne, no es que nos van a salir más músculos por eso. Depende qué corte elegimos de carne. Primero tenemos que saber que el músculo necesita azúcar, necesita hidratos de carbono como energía. Es como un auto que va a la ruta, como siempre digo, y no tiene nafta. Si vamos a hacer una clase de zumba, de fútbol, de tenis, a bailar mucho, no tuvimos que haber comido un pedazo de carne con tomate, tuvimos que haber elegido algún hidrato de carbono. Ahora, la carne sí tiene proteínas y ayuda a formar la masa del músculo. ¿Qué pasa con la gente que no come hidratos de carbono? Cuando no hay ningún consumo de hidratos de carbono, el músculo empieza a utilizar otros nutrientes. Entonces, si nosotros queremos que nuestros músculos usen proteínas, que son las carnes, tenemos que consumir los hidratos de carbono para la parte de energía. Y después de haber hecho ejercicio físico, está perfecto para reparar los músculos haber comido alguna porción de carne. Entonces, después de haber hecho la clase de gimnasia, es bueno elegir alguna proteína, depende la parte económica de cada uno y los gustos de cada uno. Hay personas que no les gusta la carne roja, entonces comen pollo, que son proteínas, pero es después de haberlo hecho. Puede haber un poco de proteínas en la comida anterior al ejercicio, pero lo más importante es que las proteínas estén después de haber ido a hacer bicicleta, después de haber bailado tanto, de haber hecho una clase de natación. Ahí está perfecto el huevo duro, también hay que reponer con hidratos de carbono. Después de la actividad física hay que estar más atentos. Antes serían los hidratos de carbono. Entonces las carnes sí ayudan a formar músculos, pero depende en qué momento la ingerís, y no hay que ingerir tanta carne, salvo en esos tipos de deportes donde está mucho marcada la parte muscular. Bueno, en ese caso se podría ver porque necesitan más proteínas que otro tipo de actividad física. Los fisicoculturistas, por ejemplo, necesitan un poco más de proteínas. Es casi el doble, pero en ese caso se podría ver. Es algo muy particular. Bien, los energizantes. Vieron que hay un montón de energizantes, que hay personas que
lo usan para hacer ejercicio y otros para cuando no duermen mucho para estudiar, o a veces con tragos de alcohol, muchos adolescentes toman. Estos energizantes están llenos de, algunos tienen azúcar, otros no, pero tienen cafeína, ¿sí? Si vamos a hacer ejercicio físico, lo más importante es hacer las comidas lo más sano posible. Esta cafeína a veces da arritmias, hasta puede dar dolor cardíaco, los que tienen arritmias sobre todo. Tienen un montón de azúcar y tiene mucho potasio y tiene magnesio, pero el potasio lo encontramos en las frutas. O sea, si hacemos una buena alimentación, no necesitamos nada de esto. Y tienen algo de azúcar, es por eso, el mejor tipo de hidratos son los alimentos que vimos, que ahora los vamos a detallar bien. ¿Qué pasa con las frutas secas, las nueces, las almendras? ¿Son buenas antes del ejercicio? Son buenas en general para consumirlas todos los días. Si nosotros comemos nueces, almendras y avellanas, estamos comiendo magnesio para el músculo. ¿Vieron que cuando hay calambres, para el que haga o no ejercicio físico, que hay una recomendación que se dice comer banana todos los días? No es tan así. La banana tiene potasio. El potasio nos va a ayudar también, porque es un mineral, es buenísimo. Y nos ayuda hasta para bajar un poquito la presión. Pero las frutas secas tienen magnesio. Son las que evitarían los calambres. Hacen bien incluirlas en la alimentación general, ¿sí? Cuando tenemos calambres, bueno, hay que revisar otros aspectos. Hay gente que toma muchos diuréticos, que por eso tiene calambres, o cuando está descontrolada la glucemia, el azúcar en la sangre, cuando ya hay diabetes. Hay un montón de motivos por los que uno puede tener calambres o temas circulatorios. Pero el alimento que serviría es buscar magnesio. Vieron que en una época se daba mucho total magnesiano para el tema de los calambres, se puede seguir dando, eso lo ve el médico, pero si nos referimos a los alimentos, el magnesio ahora vamos a ver dónde está. No estaría en la banana, ¿sí? Como tanto se recomienda. La colación antes del deporte. La colación son pequeñas comidas, ¿no? Que hacemos, que no son las principales. Por ejemplo, si desayunamos a las 8 de la mañana y recién podemos almorzar a las 3 de la tarde, hasta nos hace ruido el estómago, nos está pidiendo comida, eso se llama colación, es una pequeña comida. A veces no son necesarias. Hay gente que hace dietas para bajar de peso, que está todo el tiempo comiendo y está tan pendiente de la comida que por eso no bajan de peso. Ahora ya se sabe que si comemos 4 veces al día está bien, podemos bajar de peso perfecto, salvo que haya mucha diferencia entre una comida y otra, y es para no quedarnos con hambre. Pero acá estamos hablando del movimiento, del ejercicio físico. Si sabemos que vamos a tener una clase de gimnasia con una aplicación, ¿tenemos que comer 10 minutos antes? No. Y el horario es súper importante. Si nosotros vamos a comer algo, una fruta, algún yogur con copos, porque acuérdense que tenemos que pensar en hidratos de carbono. Por ejemplo, unos fideos en el almuerzo, los podemos combinar con verduras. Y la porción chica, así podemos bajar esos kilos de más. O puede ser una milanesa, ahí también hay proteínas, pero bueno, puede haber alguna proteína, no es que no hace falta, pero no es el alimento que necesitamos. Necesitamos hidratos de carbono. Por ejemplo, una banana, un licuado de banana, podríamos pensar en una ensalada de frutas, o directamente el almuerzo, incluir algún hidrato, como vimos, un puñado chico para los que queremos bajar de peso o por lo menos no aumentar. En el que tiene el peso normal, si quiere sentir más fuerza, podrá poner un pan en la comida o comer más pastas, una porción más grande, no el plato postre. Pero no es 15 minutos antes, sino esa comida está en el estómago, que es como una bolsa, y si nos vamos a mover, nos va a molestar esos fideos en el estómago. Tiene que ser 45 minutos antes, una hora y media antes, si no, no podemos correr, no podemos caminar ligero, ni andar en bicicleta si tenemos los fideos en el estómago. Los fideos se tuvieron que haber digerido, tuvieron que haberse convertido en glucosa, es como si fuera un rosario donde hay muchos eslabones, una hilera de eslabones, entonces los cortamos y son glucosas. Y esa glucosa va a parar al intestino y después se va a absorber, va a aparecer por la sangre y va al músculo. Miren todo ese proceso, no podemos hacerlo 15 minutos antes. Cuando no pudimos hacer ninguna comida, es en el único momento que se justifica consumir algún jugo de estos que hay en el mercado, los jugos
comerciales sintéticos de frutas, o algunas de estas bebidas, no digo energizantes, esas bebidas que hay con azúcares para deportistas, o consumir una cucharada sopera de azúcar. Sería en el único momento que se justifica, porque si no pudimos almorzar y vamos a tener una clase de gimnasia y nos quedan 10 minutos para tirarnos a la pileta, ahí sí, si vamos a hacer natación, no nos queda otra, si no almorzamos, en tomar azúcar. Ahí sí se justifica, si no, no. Bueno, si no la colación, la comida tiene que ser 45 minutos, una hora y media antes. ¿Qué otra frase se dice? La que dijimos recién. Si tenés calambres, comé banana. No, no es así. Si tenés calambres, bueno, primero hay que ver por qué tenés calambres, si no estás tomando algún diurético, si no estás con algún proceso de alguna enfermedad descontrolada. Cuando está descontrolado, por ejemplo, la parte de diabetes, puede haber calambres, pero el alimento para evitar los calambres, si hablamos de nutrición, tiene que ser magnesio, que ya vamos a ver dónde está, además de estar en las frutas secas, pero no son esas frutas que vienen con tantas pasas de uva. Porque vieron que cuando vamos a comprar nueces nos venden esos mix que tienen un montón de frutas abrillantadas, pasas de uva, eso no nos sirve, no hay magnesio, ahí hay azúcar nada más. Nos va a servir las frutas secas, como están tan caras, los cereales integrales también tienen, ¿sí? Magnesio. Después vamos a ver. Consumir fruta durante el ejercicio repone la glucosa. ¿Vieron que esto es típico cuando vamos, si llegamos a estar en la playa, todos esos que se tiran al mar a hacer una carrera, o estamos en algún club, o vemos pasar gente con la bicicleta, los ciclistas, que algunos van comiendo bananas? En realidad, mientras nos estamos moviendo, si estamos durante el ejercicio a pleno, la fruta mucho en ese momento no sirve, sirve antes o después. ¿Por qué? Porque se tiene que digerir. Salvo que sea jugo de frutas, en ese caso sí serviría, pero para reponer la glucosa, por ejemplo, hicimos 45 minutos de natación y en el club nos dan esa posibilidad de, después de hacer natación, tener una hora de gimnasia o de zumba, que es una clase fuertísima. Sería demasiado ya. Pero bueno, vamos a pensar que almorzamos, comimos algo de pastas con verduras, en una hora vamos a tener una clase intensa de zumba y después queremos hacer natación o queremos hacer otra clase, queremos hacer 2 horas seguidas. En ese caso, en el medio hay que consumir algo, porque la primera hora gastamos lo del almuerzo. Y para la segunda hora no tenemos fuerza. En ese caso sí se justifica hacer una colación. Si no, no hace falta. Hasta 45 minutos, una hora, no hace falta comer mucho en el medio. Hay que tomar agua, que ya lo vamos a ver. Bueno, ¿es bueno consumir 2 porciones de carne antes de la competencia? No, porque habíamos visto, si vamos a tener una competencia, para los que son muy deportistas que están escuchando esta clase, esta charla, ya vimos que para entrenar necesitamos hidratos de carbono. Si vamos a competir, en ese momento comer un pedazo de carne es lo peor que podemos hacer. ¿Vieron? Porque tiene muchas proteínas y la carne dura un montón en el estómago. Si nos vamos a hacer una carrera de natación o una competencia, tenemos que tener hidratos de carbono, algo que nos dé fuerza inmediata. La carne es proteína, va para el músculo, pero no es para dar tanto energía, sino para formar el músculo, reparar ese tejido que después de haber hecho tanto ejercicio está deteriorado. Va a ir después. Siempre lo que sea proteínas va después. Bien. Bueno, ¿cuántas calorías gastamos cuando nos ponemos a caminar? ¿Cuánto será? A ver, si caminamos tranquilos con amigos, ahora tenemos que estar un poco alejados, aunque estamos viendo que la gente no se aleja mucho. Yo ayer caminé un poco y la verdad que no se aleja tanto. Pero bueno, tenemos que estar más en casa. Pero si vamos a caminar en los horarios que nos dejan, gastamos, si vamos una hora, 220 calorías. ¿A qué se parece esto? Esto se parece a un desayuno fuerte, ¿sí? Si no desayunamos 200 calorías, sabemos que si desayunamos 2 rodajas de pan con un café con leche y nos vamos a caminar una hora, gastamos eso. Está bárbaro. Se nos pasa rápido la hora. Si caminamos menos, y bueno, gastamos 100 calorías si caminamos media hora, no está tan mal. Pero igual recuerden que no nos va a servir, o sea, si hacemos 30 minutos, sirve para que el corazón funcione bien, para bajar de peso, y lo ideal es más de 45 minutos, más de media hora, ahí se empieza a gastar calorías para bajar de peso.
Si bailamos, miren, 350. Igual hay que bailar 1 hora, pero habíamos visto que a lo mejor podemos bailar media hora, lo vamos viendo. Si hacemos bicicleta fija, entre 400 y 700 calorías. Recuerden, los que tienen bicicleta fija le van graduando la intensidad, el esfuerzo, bueno, eso va a depender, ¿sí? Hay que empezar de a poco. Si hacemos natación, 400. Ya 400 calorías equivale casi a un almuerzo. Miren que es casi el doble de ir a caminar tranquilo. Pero nunca empecemos con deportes bruscos, hay que empezar de a poco. Por ejemplo, dando la vuelta a manzana, o en casa, porque no podemos salir mucho, empezar a movernos. Y después vamos aumentando la intensidad. Y va a depender lo que les haya dicho el médico, el cardiólogo. Hay personas que tienen hernia de disco, que tienen mucho sobrepeso y que no pueden, está contraindicado, pero tal vez algún movimiento puedan hacer sentados, eso se ve. Zumba son 600 calorías, es un montón, es mucho más que bailar normal, que bailar una canción así tranquila, es 3 veces más que caminar, a mucha gente le gusta, se enganchan. Zumba son 600 calorías. Cuando hacemos un almuerzo saludable, estamos consumiendo 500 calorías. O sea, es más que un almuerzo sano. Son como 2 desayunos, 3. Y hacer fútbol son 750. ¿Sí? Acá tienen aproximadamente cuántas calorías gastamos por hora. A veces no llegamos a hacer la hora, bueno, si hacemos media hora algo va a ser. ¿Sí? Pero es para tener idea, por eso hay que empezar de a poco. Si estamos sentados todo el tiempo, si somos tan sedentarios, no podemos tener una clase fuerte de gimnasia, nos vamos a sentir mal. Después va a pasar que al otro día hay que agarrar las sábanas para poder levantarse, que pasa muchas veces. Entonces, bueno, empezar de a poco, empezar con 15 minutos, 4 días, después de 4 días haremos media hora, después de media hora haremos 45 minutos, lo hacemos más intenso la otra semana agregaremos algo de intensidad, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que comer? Habíamos visto los hidratos de carbono, y yo repito mucho esto, porque, ¿por qué? Porque en los gimnasios les venden esos tarros de aminoácidos, muchas veces, parte para sacar plata. La verdad que la comida previa tiene que ser hidratos de carbono. Hay muchos chicos que consumen esos preparados proteicos y después se van al gimnasio. No sirve, salvo que hayan tomado leche, frutas. Pero la mayoría de las veces los cubrimos con la alimentación en casa. Los hidratos de carbono, como recordamos, eran las harinas, que si queremos magnesio para no acalambrarnos, las tenemos que consumir integrales. Las proteínas no son tan necesarias en la comida previa, van a ser después. Las proteínas eran la carne, el queso, el huevo. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto tiempo antes? No es 5 minutos antes mientras voy al gimnasio o mientras voy poniendo la aplicación en la computadora, no. No, tiene que ser como 45 minutos antes, porque si no, ¿qué pasa? Comimos a lo mejor un sándwich de queso, o comimos unas galletitas o unos copos, y si enseguida ponemos la aplicación de gimnasia, nos vamos a sentir mal, porque toda esa comida está en el estómago, y al movernos vamos a sentir náuseas, ¿no? Está en el estómago, es como el estómago es como una bolsa, es un reservorio, está toda la comida ahí. Tenemos que hacerlo 45 minutos antes, 1 hora y media, le tenemos que dar tiempo a esa comida que actúen las enzimas para digerirlo, que son esas sustancias que van partiendo la comida y se convierte en glucosa y después va a la sangre y recién ahí después va al músculo. Un montón de estaciones necesitan los hidratos de carbono para llegar al músculo. Cuando no pudimos hacer la comida, ahí sí se justificaría algún preparado, ¿sí? O azúcar directamente, o algún jugo, o algún tipo Gatorade, en ese caso sí. Bueno, ¿qué pasa con estos suplementos que nos quieren vender? Antes de hacer ejercicio no va a servir, salvo que tenga hidratos de carbono. Realmente no son necesarios, excepto yo tenga una alimentación súper deficiente, no pueda comer verduras porque no tengo tiempo de preparármelos, tengo mucha plata para comprar todo esto, que ahora nadie tiene, y bueno, a veces no hace falta tener tanto, pero es como para ver que hay muchos productos que se están vendiendo que no son necesarios, ni para adelgazar, ni para ir al gimnasio. Está a base de aminoácidos, de proteínas. Las proteínas no sobran, están en el huevo, en la leche,
en el queso, están en la carne, en el pollo, en el pescado, en la lata de atún que comemos, ahí hay proteínas. Si no tuvimos tiempo de comer todo eso, bueno, ahí podríamos ser flexibles y pensar que a lo mejor una medida de estas proteínas nos podrían servir nunca antes de hacer gimnasia, sino después de haber hecho. Acá tenemos ejemplos de desayunos y meriendas sanas. Obviamente es personalizado. Yo acá estoy pensando como para no aumentar de peso, en una persona que tenga un peso más o menos deseable, puede una taza de leche con avena y una fruta. ¿Ven? Los hidratos de carbono están en la fruta, en la avena y en la leche. Esto podría ser una comida previa a una clase, a una aplicación de gimnasia. La merienda, a lo mejor merendamos a las 5 y hacemos la clase a las 6:15. Podría ir. La leche descremada, porque acuérdense que después de los 2 años tiene que ser descremado, salvo que sean muy deportistas, en este caso se usa lácteos enteros, pero en el que es sumamente deportista, profesional. También nos puede servir 2 rodajas de pan, ahí hay hidratos de carbono, y se puede agregar huevo y queso para hacerlo más completo, pero este huevo y el queso no es el que nos va a dar energía, es para hacer una merienda, nada más. O podrá estar después, como vamos a ver. O leche chocolatada, o prepararnos tipo leche con cacao, para cambiar, para no tomar yogur, para hacer algo por ejemplo en invierno, es rico una leche chocolatada, usamos leche descremada, le agregamos 2 cucharaditas de cacao, ahí estamos haciendo prevención, es algo moderado, y 4 galletitas. Y ahí tenemos un montón de hidratos de carbono y también hay algo de proteínas porque tenemos que consumir calcio. Pero esto es por una alimentación. Panqueque de avena con huevo y manzana. ¿Ven? La avena o el salvado de avena, que es lo mismo, el salvado es más fibra. La avena es un cereal y el salvado tiene cereal también. Nos va a dar energía, nos va a dar hidratos de carbono y la manzana también, porque es un hidrato de carbono sano. Acá tienen una comida sana que serviría antes de la actividad física. Y el huevo es como para unir. Pero no es el huevo el responsable de darnos fuerza, como la gente cree. Una banana con leche y tostadas. Las tostadas depende de qué tamaño. 3 tostadas chicas. Porque queremos o no aumentar. La leche con banana ya alcanzaría. Pero si no estamos excedidos de peso, podremos agregar al licuado unas tostadas chicas. Y esto va a depender cada uno, por eso estamos viendo pautas generales, porque estamos viendo para no engordar, para poder adelgazar algo, o el que tiene el peso ideal para dejarlo así, no aumentar. Porque hay mucha gente que hace ejercicio y come más y aumenta de peso. También la realidad es que si hacemos mucho ejercicio físico y hacemos toda la parte anaeróbica, levantando pesas, podemos llegar a recuperar un poquito de peso, pero es todo magro, es todo músculo. Hay algo de grasa, porque el cuerpo tiene músculo y grasa, no tiene solo músculo. Pero hay personas que van al gimnasio mucho y que aumentan de peso, aumentan 1 o 2 kilos por el músculo. Eso no quiere decir que estén mal, que estén con sobrepeso. Por eso cuando queremos adelgazar no tenemos que estar todo el tiempo mirando el peso, hay que ver otras cosas, otras pautas. Por ejemplo, un almuerzo puede ser fideos con verduras. Para no comer carne que a veces nos cae mal antes de la actividad, puede haber un poco de huevo y naranja. El responsable de darnos fuerza van a ser los fideos, no el huevo, como siempre digo. Los fideos, las verduras y la naranja. Si no queremos aumentar de peso y queremos bajar, puede ser un plato chico de fideos, un cucharón, varias verduras. Por eso nunca lo podemos hacer 15 minutos antes. Imagínense si comimos berenjenas, zapallitos, zucchini, cebolla y nos vamos en 15 minutos a hacer algo de actividad física. Nos vamos a sentir mal, porque todas esas verduras con los fideos están en el estómago. Tiene que ser por lo menos 45 minutos antes, 1 hora antes. Arroz con verduras, el arroz es el responsable. Porciones chicas para no aumentar de peso, 1 o 2 porciones de tarta con una fruta, a veces con una pequeña colación, porque el almuerzo, una porción de tarta y una fruta es algo sencillo, rápido, que con una porción en el que tiene un poquito de sobrepeso ya está la energía para hacer 45 minutos. Una porción de tarta con una fruta, está muy bien eso, para no aumentar tanto de peso. Omelette con papa, zapallo, ven, la energía la da la papa y el zapallo. Las porciones las vamos a manejar, depende, si queremos
aumentar de peso si queremos bajar o si no queremos engordar. Las colaciones antes. Vamos a pensar que queremos hacer una clase de ejercicio a las 7 de la tarde y merendamos a las 4 y estamos con un poquito de hambre. Bueno, entonces si a las 7 de la tarde, cerca de las 6, 6 y cuarto, podríamos comer una banana, podemos un yogur con copos, o a lo mejor no tuvimos tiempo de hacer merienda. Ven que yo acá les estoy hablando de alimentos que tienen hidratos de carbono. Tienen algo de proteínas, pero sobre todo tienen hidratos de carbono. Hay pan, una barrita y una manzana. Esto es para el que no tuvo tiempo de pasar por su casa a hacer una merienda. Come una banana grande y... O estaba en la casa y se le fue, vieron que ahora almorzamos otra hora. Capaz que almorzamos a las 2, 3 de la tarde y nos olvidamos de la merienda, no existe. Y si queremos hacer una clase de gimnasia que nos da la computadora o la televisión o poner el celular, podemos comer una banana a las 6 y no hace falta merendar tanto. Ya tenemos la fuerza para poder hacer, para bailar, ¿sí? Hasta bailar folclore, que escuché que muchos hacen. Bueno, una taza de copos. ¿Qué pasa después? Bueno, hice ejercicio físico. ¿Qué hago después? ¿No como nada para poder adelgazar? No. No porque me voy a sentir mal. Ahí es donde tienen que venir las proteínas. ¿Por qué? Porque si estuvimos una hora moviéndonos, el músculo necesita repararse también, con hidratos de carbono y con proteínas. Los dos tienen que estar. No tiene que estar solo el huevo, tiene que haber un poquito de fruta, de pan, o directamente cenar, ¿sí? O almorzar, si yo lo hice a media mañana, almorzar con un huevo, queso, alguna porción de carne. Por eso, después de haber entrenado fútbol, esa comida de la noche tiene que tener proteínas. ¿Vieron? En rugby muchas veces comen pizza, en esos tiempos. Tiene hidratos de carbono y tiene proteínas con el queso. Una porción de pollo, atún, o sea, después de gimnasia tenemos que incluir algo de esto. Y además, hidratos de carbono como vimos. Esto es para el que quiere hacer más de una hora. Hay personas que hacen natación antes, ¿no? Cuando hablábamos, o hacen, no sé, un entrenamiento de una hora y quieren seguir. Tienen ganas de seguir moviéndose mucho, 1 hora y media, están 2 horas en el gimnasio, o están paseando por el club, hicieron tenis y se van a hacer después otra. Ya es más difícil, ¿no? Pero bueno, en ese caso, como no hay tiempo de comer, se justifica un vaso de estos jugos comerciales. ¿Vieron los tipos Cepita, Valle, Hades? Ahí sí se justifica. O en fútbol, por ejemplo, capaz que hicieron la merienda y en el medio, si dura más de una hora, tomar un jugo. Ahí serviría. ¿Por qué? Porque necesito azúcar inmediatamente, que llegue al músculo rápido. 2 o 3 sobres de azúcar, para que esté en la sangre el azúcar rápido. Un vaso de estas bebidas, hay bebidas tipo Gatorade o Powerade, o hay gente que no gasta en esto, que se hace agua con azúcar, o un jugo de naranja un poco colado, o caramelos, o pastillas de glucosa. Algunos compran unos geles, algunos ciclistas, por ejemplo, hacen un buen desayuno y se llevan geles en la bicicleta o pastillas de glucosa porque están 2 o 3 horas, entonces cada media hora consumen un gel. Después del ejercicio, proteínas e hidratos, no solo proteínas, sino hidratos de carbono. La cena tiene que tener alguna porción de carne, de pollo, de queso, de huevo y siempre algún hidrato de carbono para sentirnos bien. Frutas, un poquito de arroz, lentejas, porotos, polenta, polenta con queso, algunas verduras antes. Después del ejercicio, acá tienen ejemplos que reúnen, ¿ven? Milanesas hay proteínas, el pan rallado tiene hidratos y fruta. Bifes con papa y zapallo. ¿Dónde hay más proteínas? En las carnes magras. Por ejemplo, si comemos bifes de cuadril, ahí hay más proteínas que grasa, hay más hierro. Por eso es importante, si hacemos más magro, mejor. Pescado con arroz, el pescado también tiene proteínas, tiene como la carne, no tiene menos. Lo que tiene es menos hierro, pero proteínas tiene un montón. Carne al horno con papa y zapallo, siempre las porciones para tratar de no aumentar de peso, ¿no? Como vimos. Y en el que tiene buen peso y es tan deportista, tal vez pueda agrandar la porción de papa, de arroz, o más fruta, o pan, o puede agregar algún pan. En el que tiene peso normal, peso deseable. Pollo a la plancha con arroz, ¿ven?
¿Y qué pasa con el agua? Bueno, ¿cuánto hay que tomar? Uno tiene que tomar el agua del día, que son 8 vasos aproximadamente, y cuando hacemos ejercicio, cerca de 1 hora antes hay que hidratarse, ¿sí? Cerca de 2 vasos por día. En el día serían, nosotros necesitamos 2 litros cuando no hacemos actividad física. Aproximadamente, hay personas que pueden tener problemas en el corazón y pueden necesitar menos, pero aproximadamente necesitamos 8 vasos por día. Y los tenemos que tomar distribuidos, si no nos va a caer mal. El que es muy deportista, el que hace gimnasia necesita más, necesita 3 litros. ¿Cómo se distribuye? Por ejemplo, antes de hacer la clase, necesitamos 2 o 3 vasos. Antes de una clase de natación, de fútbol, de agua. Después durante, vieron que hay personas que llevan botellitas, más aproximadamente cada 20 minutos un vaso de agua, ¿sí? Tampoco hay que tomar tanto, porque si no te sentís mal, pero hay que ir hidratándose antes de la actividad, 1 hora antes, durante, y después de haber hecho es parecido a lo anterior, 2 o 3 vasos, ¿sí? Después de haber hecho actividad física. Hay gente, por eso, no es solo las proteínas y el hidrato de carbono, sino reponer los líquidos para no deshidratarnos. Esos que van a correr un montón, ¿sí? Está bueno que lleven alguna botella de agua o cuando terminaron la actividad que empiecen a tomar un poco de agua cuando vuelven a la casa. Esos calambres, entonces, bueno, la alimentación tiene que tener magnesio. Con la banana no arreglamos mucho los calambres. Por ejemplo, ¿dónde están los magnesios? En las frutas secas. 1 o 2 cucharadas de nueces, de almendras. Si compramos los mix y nos sale un poco barato, fíjense que a veces están llenos de fruta brillantada y de pasas de uva, donde hay poquitas nueces. Mucho no nos va a servir, porque ahí estamos consumiendo azúcar. Podremos tener una combinación, lo vamos viendo. Los cereales integrales, cuando comemos pan de salvado, pan integral, pan de centeno, salvado de avena en lugar de avena, ahí estamos comiendo integral, ¿sí? Tiene todas esas cáscaras que no es solo fibra, ahí hay magnesio, hay vitaminas. Por eso es bueno consumir harinas integrales, de alguna forma evitamos calambres. La quinoa también, el chocolate tiene magnesio, que podremos comer algún chocolate cada tanto, o alguna leche o el cacao. ¿Qué vitaminas? Es imposible acordarse de todas las vitaminas. Vitamina C, acuérdense que estamos en pandemia y que las defensas tienen que estar altas, así que todos sin ejercicio necesitamos una naranja por día mínimo, lo ideal serían 2, pero bueno, una naranja, una mandarina, un pomelo, el que puede comprar kiwi que compre, pero bueno, ahí necesitamos una. Cuando hacemos ejercicio, o el que fuma necesita un poco más de vitamina C, ¿sí? La vitamina B1, las del B, es imposible acordarse todas, por eso, si nos acordamos de los grupos de alimentos, lo tenemos solucionado. Por eso hay que comer pan integral, verduras, frutas, ven que hay vitamina B1, que también se necesita para el ejercicio, la vitamina B6, que está en las carnes, en las frutas. ¿Ven? Si comemos de todo, no tenemos que estar pensando en las vitaminas, ya cubrimos todo. La vitamina B12, que es la que falta en los veganos, ¿sí? Que tienen que suplementar, que está en todo lo que sea carnes, huevo, pescado. Todo esto necesitamos para cuando hacemos ejercicio físico importante, que está planificado, que hacemos 45 minutos todos los días, ¿sí? Tenemos que consumir todos estos nutrientes. Es imposible acordarse todas las vitaminas. Entonces lo más fácil es recordar el juego de las manos que habíamos visto, o los grupos de alimentos que estuvimos viendo estos días, ¿sí? Los minerales, hablamos de las vitaminas, no hablamos de los minerales. El calcio está en la leche, en el queso y en el yogur. El calcio bueno, el que se absorbe bien. En las frutas secas también hay calcio, pero es medio difícil que se absorba. El calcio bueno está en la leche, en el yogur y en el queso, que si nos movemos van directo al hueso, es bárbaro, ¿sí? Si nos quedamos sentados, medio va a ser difícil que lleguen a los huesos. Los alimentos con potasio, bueno, también el músculo necesita potasio, el corazón, pero no es el responsable tanto de los calambres. El potasio está en las bananas, todos sabemos que las bananas, y el kiwi, las ciruelas, las naranjas, los tomates, todo esto tiene potasio. La palta ayuda también a bajar la presión. Y a los músculos, ¿sí? El magnesio ya lo vimos, y también, ¿sí?
para el que no hace todo, que no lleva una buena nutrición, en ese caso se necesitan comprimidos donde están cubiertas las vitaminas y minerales. Serían el único caso que se aconsejaría, o algunas personas que son muy deportistas, que entrenan 3 veces por semana, 2 horas todos los días, y tal vez no tienen tiempo de hacer una buena nutrición. Entonces, en ese caso se justificaría los comprimidos, que siempre tiene que estar vigilado por algún médico, tiene que tener seguimiento, no puedo tomar vitaminas y minerales sin que el médico siga esto, ¿sí? Si bien son de venta libre, es importante, porque algunos forman, por ejemplo, cálculos, o puede haber cierto malestar, algunas se acumulan en el hígado. Hay gente que toma vitaminas por su cuenta, muchas vitaminas, sin consultar con el médico, y trae una lesión en el hígado, porque hay algunas vitaminas que van al hígado, que se quedan en el hígado. Bien, cuando no tenemos tiempo de consumir verduras, también hay bebidas que tienen algo de magnesio, ¿sí? De potasio, estas bebidas que tomamos para deportistas, tienen azúcar, hay algunas que tienen azúcar y otras que no, pero también hay minerales. Lo que pasa es que lo ideal es hacer una nutrición sana, comer de todo, como siempre vimos, aumentar la actividad física, comer verduras y frutas de todos colores, así nos estamos asegurando las vitaminas, los minerales, la fibra. Comer hidratos de carbono, consumir hidratos de carbono. No hay que sacarlos completamente si no nos sentimos mal, sobre todo durante el almuerzo, el desayuno. Si vamos a hacer actividad física, también las frutas tienen hidratos de carbono. No hace falta matarse con el pan, ni las pastas. Depende cuánto hacemos de actividad física. Si hacemos todos los días, si hacemos media hora, pero si almorzamos a las 2 de la tarde, que estamos en pandemia con el aislamiento, y vamos a poner una aplicación a las 7, a las 6 podemos comer una banana, una pera, una manzana, un yogur, y estamos asegurando mínima cantidad de hidratos para no marearnos. Los lácteos, el calcio, ¿sí? Que también tiene proteínas para los músculos. Aceite, el aceite era un alimento bueno que era para condimentar. Y el azúcar, miren qué poco necesitamos. En realidad no la necesitamos, pero si hacemos un budín de mandarina, no sé, una torta al fin de semana, usamos un poco de azúcar y no está mal. Hay gente que usa edulcorante y a veces en algunas preparaciones que consumimos tenemos pequeñas cantidades de azúcares que no nos va a hacer daño. Tomar agua y consumir menos sal, menos productos industrializados. Hay latas de conservas como arvejas, lentejas, choclo, que nos van a servir para cubrir los hidratos de carbono, porque como estamos en aislamiento, tenemos que recurrir a esas latas, las lavamos bien con agua fría, y las arvejas, el choclo, la jardinera, es una forma de cubrir un poquito los hidratos y la fibra, las lentejas, de alguna comida. Cuando no tuvimos tiempo de ir a comprar lentejas, bueno, una lata de lentejas con un huevo duro, un tomate, y estamos cubriendo un plato importante. Así que bueno, ahora vamos a ver qué preguntas tienen respecto a este tema, para ir evacuándolas. Gracias. Bueno, vamos viendo, a ver, ¿hay alimentos que modifican la testosterona? Sí, algunos tienen que ver, con esto hay que hacer a veces, por ejemplo, un análisis, es más médico. El colesterol, por ejemplo, la forma, ¿sí? Así que los alimentos que tienen colesterol tienen que ver con este tema, pero en realidad para subir o bajar la testosterona, más que nada, bueno, tienen que ir a un médico, ¿sí? Para subir o bajar, para ver si hay alguna alteración, ¿sí? En esto, pero los alimentos con colesterol tienen que ver con esto, que serían las grasas de origen animal, que ya estuvimos viendo. Pilates, ¿cuánto gasto de calorías? Pilates es más que nada para todo, como si fuera para la parte de articulaciones. Hay personas que tienen muchas contracturas en todo lo que sea en la parte del cuello, entonces les viene requete bien hacer pilates para dormir bien, en lugar de estar tomando algunas medicaciones para descansar, que nos hacen sentir flojos. Hay personas que hacen pilates para eso, o hacen pilates para fortalecer las articulaciones, pero es más para las articulaciones, no hay mucho gasto calórico. Igual en pilates hay combinaciones, pero no hay mucho gasto. Hay algo de gasto, pero no tanto. Sería menos que caminar, pero en realidad pilates sirve más para el cuello, para las articulaciones, para las rodillas, para todo eso. Que viene bien, porque necesitamos de todo estar bien, necesitamos evitar que nos aparezcan enfermedades en el corazón,
esas enfermedades, la obesidad es una enfermedad, no es algo estético, lo tomamos como enfermedad porque trae muchas complicaciones. Entonces, si hacemos ejercicio físico, cuando estamos con sobrepeso, tenemos dolores de articulaciones, hay mucha gente con artrosis por comer mal. Entonces, Pilates es una forma de mejorarlo, pero en realidad sería más que nada destinado a eso. Si hago 30 minutos de ejercicio aeróbico, que sería, bueno, bailar, caminar, otros 30 minutos de anaeróbico, con algunas pesas, con botellas o con pesas, ¿sirve? Sí, sirve muchísimo, es bárbaro, porque estás haciendo 30 minutos para prevenir que aparezcan enfermedades o para bajar la presión, la glucosa, y estás haciendo una buena inversión a tu corazón. Y haces otros 30 minutos para fortificar los músculos. Sí, serviría. Esto serviría para bajar de peso también, sí, sí. Porque se combinan las dos, es una hora. ¿El trote gasta más que caminar? Sí. Cuando trotamos es como si fuera casi correr. Sí, se gasta más. Lo que pasa es que el que no está acostumbrado tiene que empezar a caminar tranquilo, después a caminar ligero, y después trotar si el cardiólogo le dijo que sí, que podía, con ergometrías antes, con estudios antes. Si la cena es cargada, ¿puedo hacer bicicleta después? Sí, en realidad uno puede hacer ejercicio después de comer a la noche. Tenés que tener ganas, nada más. Ponés alguna aplicación de Netflix, si no, o alguna serie, si tenés bicicleta fija, podés. Lo que tenés que hacer es esperar una hora, porque depende qué significa cargada. Si está cargada con carne y tomate, no sirve. Te vas a sentir un poco mal. Te despertás al otro día cansado. Cuando no comemos hidratos de carbono a la noche, nos levantamos un poquito cansados, a lo mejor con sueño. Pero recuerden que no hace falta comer tanta harina a la noche. Si comemos verduras y frutas, tenemos hidratos de carbono. Los hidratos más que nada hay que ponerlos al desayuno, al mediodía, en la merienda también hay que ir bajándolos, y a la noche no es que no hay que comer hidratos, depende de la vida de cada uno. Si tengo sobrepeso, si me cuesta controlarme con las harinas, si me cuesta tanto, a lo mejor elijo más proteínas. Pero puede ser una milanesa tiene pocos hidratos. Mientras no comas 7 milanesas, no hay problema. Hago deporte competitivo y soy vegetariana. ¿Hay que suplementar? Sí. Suplementar, bueno, vegetariana depende, porque hay personas que son vegetarianas lacto-ovo, tomás leche, comes huevo, ahí no hace falta suplementar tanto, va a depender del tipo de deporte. Es competitivo, la verdad que es lo más probable que tengas que suplementar. Y tiene que ser visto por un médico especialista en deporte y hacer análisis. Hay posibilidades, porque si no tenés que estar muy pendiente de tus comidas. Pero bueno, va a depender, por eso, si comés 2 huevos por día, si tomás 3 vasos de leche, si consumís lentejas, que cada vez que consumís lentejas estás comiendo arroz, que es una complementación que se necesita para formar una proteína. Tal vez no sea tan necesario. Esto lo tendría que ver tu médico, evaluando, haciendo análisis de sangre y pidiendo todas estas vitaminas y minerales a ver si lo estás cubriendo. Y bueno, la verdad, hay personas que hay momentos que necesitan suplementarse y otros que no. La mayoría terminan suplementados porque hay que estar tan pendiente de la alimentación que no tenés tiempo. ¿Qué ejercicio es el más recomendado? Bueno, esto es como todo. Por ejemplo, a veces los autos más sofisticados no es el mejor para determinadas personas. Es súper personalizado. Los que se recomiendan son los aeróbicos para toda la población. Por ejemplo, caminar, bailar, hacer bicicleta fija, dar vueltas en la casa, limpiar. Eso es aeróbico, es algo que va consumiendo glucosa, oxígeno, que nos hace bien para el corazón. Podemos prevenir la diabetes, podemos mejorar la presión arterial, tiene tantos beneficios, encima nos mejora el estado de ánimo, tiene tantos beneficios hacer, que es el recomendado para toda la población. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen hernia de disco, que no pueden ponerse a bailar de golpe, o personas que pesan más de 100 kilos, que caminar les lesiona las rodillas, y empiezan a caminar y después tienen lesionadas las rodillas, o los pies, o se fracturan los huesos de los pies porque fueron a caminar de golpe. Y capaz que necesitan más actividades en el agua, o algunos necesitan bicicleta fija para no llevar todo el peso al piso. Bueno, depende, esto lo ven con el médico.
soy personal trainer y no como carbohidratos, 2 horas posteriores al ejercicio. Así se baja de peso. Sí, hay otro tipo de dietas que se están dando más cetogénicas, con pocos hidratos. En realidad, consumir hidratos de carbono para el músculo es necesario después de la actividad física. Hay otro tipo de dietas más sofisticadas que se están dando ahora, que ayudan a bajar de peso igual, no digo que no, pero que falta un poco más de estudio científico. Y que podría traer mucho cansancio en las personas. Entonces, bueno, esto es muy individualizado y como para respetar, pero estamos viendo pautas generales. O sea, lo general, lo que se sabe hasta ahora a nivel científico es que después de haber hecho ejercicio físico, es bueno consumir hidratos de carbono. No hace falta tanta harina, porque cuando comes banana, cuando comes manzana, cuando tomas yogur, estás consumiendo hidratos de carbono sanos. Y hay verduras que también tienen hidratos y las lentejas también, así que se puede hacer perfectamente. Para aumentar la masa muscular y no bajar de peso, ¿qué comer? Si yo estoy bien de peso, para aumentar la masa muscular, también tengo que comer hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque si no comes hidratos de carbono, vas a comer huevo y queso que se va a utilizar como energía y no va a ir al músculo directamente. Entonces, para ganar masa muscular, se necesita hacer una buena alimentación, privilegiar los hidratos de carbono que estuvimos viendo, los de buena calidad, y no olvidarse de consumir las proteínas, pero no excederse en proteínas, porque si comes tantas proteínas, en lugar de ir al músculo, se van a usar como energía. Y necesitamos que vayan al músculo. Para que las proteínas vayan al músculo, cuando hacemos deporte tuvimos que usar como energía hidratos de carbono, lo que vimos. Y las proteínas para que se dediquen al músculo, ¿sí? Bien, y después, bueno, está para marcar determinados ejercicios. Los ejercicios que se hacen con pesas es para marcar, que no tendría que ver con la parte de nutrición. El ayuno intermitente y el deporte, ¿qué opinás? Bueno, hay unas dietas que se están dando ahora, salió una publicación científica que se hizo en animales, en ratas y en personas se está haciendo ahora. En diciembre, el 26 de diciembre, se publicó un trabajo científico súper interesante, que no era de deporte, que era para bajar de peso, y están haciéndolo en muchos países, con dietas cetogénicas. Las dietas keto o ceto son las que es a base de grasas, de proteínas. Lo que ellos sugieren, hicieron un trabajo de investigación, es 16 horas de ayuno. Imagínense que es una barbaridad. Pero en el momento que se consumen las comidas, no es en el momento que nos movemos, es a partir de las 3 de la tarde, la mayoría de los trabajos se hizo con eso. Hay muy poco tiempo de estudio, si bien hay científicos, hay publicaciones científicas, tienen muy poco tiempo, en diciembre se publicó. Esto se viene haciendo hace 2 o 3 años, pero tiene validez científica, a partir del año pasado se vio la validez. Son otras formas de bajar de peso. Yo realmente como nutricionista por ahora no lo comparto, porque primero que faltan muchos años en personas para comprobar si sirven, y aparte que lo veo muy difícil, llevadero para una persona que trabaja. Hay muchas personas con trastornos de ansiedad y muchas personas con anorexia y bulimia que hacen estos ayunos. Entonces para mí es al revés, es fomentar la anorexia y bulimia en personas que podemos evitarlo. Por eso va a depender, tiene que estar muy bien hecho. Falta, los modelos que hay es en animales funcionó, bajaron de peso, pero no se está viendo a largo plazo. Son como esas dietas que sabemos que durante 6 meses se cumplen, bajás de peso, pero el tema es la adherencia. Hay muy poca adherencia. ¿Por qué? Porque hay que estar 16 horas sin comer. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve cansancio, pérdida de pelo, astenia, sentirse de mal humor, por la falta de alimentos durante el día, tristeza, bueno, todos esos síntomas que se ven cuando una persona está mal. Entonces el tema es la adherencia, por eso mucho no puedo opinar, yo no lo comparto, no lo indiqué hasta ahora, o en alguna persona con mucho seguimiento, porque aparentemente el beneficio sería el ayuno intermitente, pero lo que se puede llegar a hacer es tratar de cenar temprano. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha falta de alimentos. La verdad que por ahora no lo comparto, pero por este tema, no significa que uno no sea abierto, porque bueno, se está estudiando y se está haciendo en muchos países, pero hay muy poca adherencia, porque la gente se siente mal, es como las dietas cetogénicas.
las haces un tiempo y después las abandonás. Y además es estar 16 horas sin comer, y esas 8 horas que podés comer no es con cualquier alimento. Eso a base, la mayoría de los trabajos son con dietas cetogénicas. O sea, la comida que sigue es cetogénica. La pasás bastante mal. Pero bueno, la otra proteína que no sea la carne después del ejercicio. Después del ejercicio la proteína sería huevo, leche. También tenemos proteínas en el huevo, en la leche, en el yogur, ¿sí? En el queso, ahí hay proteínas. Y puede ser, bueno, atún. Los fiambres no son muy buenos. ¿El consumo de proteínas es inmediatamente después del ejercicio físico? Sí, tiene que ser después. Cerca de 40 minutos después empieza. No hace falta inmediatamente. Pero hay que tenerlo presente. Por ejemplo, después de haber hecho fútbol, puede haber pastas con carne, o pastas con queso, o tarta de verduras y queso, y puede haber, el queso tiene proteínas también, no hace falta carne. Vieron que en rugby hacen ese tiempo de las pizzas, porque hacen hidratos con proteínas. ¿Hay que esperar después de comer para hacer la actividad física? Si hay que esperar, sí, vimos que, por ejemplo, si vamos a hacer actividad física, esperamos 45 minutos, 1 hora, porque la comida la tenemos en el estómago. Entonces se tiene que digerir, la vamos a pasar mal, nos va a dar, si por ejemplo comimos, como decía, ¿no? Una milanesa con ensalada y una banana, y nos vamos a correr a los 10 minutos, nos sentimos mal, porque está toda esa comida en el estómago. Y habría que esperar, hay que esperar como 40 minutos. Y tomar café, sí, tomar café se puede, el café depende si hay personas con arritmias o no, es cafeína. En personas que tienen palpitaciones y arritmias no se recomiendan grandes cantidades. Se vio que hasta 4 tazas por día en personas que no tienen arritmias se podría dar. Pero bueno, va a depender si dormimos bien o mal. Los que tienen trastornos en el sueño traten de no tomar mucho café ni bebidas tipo colas a partir de las 6 de la tarde, porque cuesta dormir después. Así que bueno, muchas gracias por haber participado. La verdad que muy lindas las preguntas y muy interesantes. Y bueno, nos vemos el miércoles, doy la parte de nutrición, pero las clases acá en OSECAT siguen mañana, así que bienvenidos. Bueno, hasta luego. Adiós.